Bienvenidos a Más Salud. Aquí estamos con toda la última información, todas las novedades del ámbito científico. Vamos a estar para acompañarlos, para informarlos, de la mano del doctor Claudio Sim. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Yo creo que Mariana está cada vez más alta. Yo estoy absolutamente convencido de esto, pero lo vamos a verificar. Pero mira que con los años uno se achica, no crece. No es tu caso. Tu caso es que, bueno, ¿cómo les va? Sí, las noticias de ayer, no las de antes de ayer, las de ayer y las de mañana. Las de mañana las cuenta Roberto Debac, las de ayer las cuento yo, porque esa es la distribución y nuestra amiga Mariana hace de árbitro para ver cuál de las dos versiones o noticias es la más interesante de todas. Gracias por acompañarnos, realmente son ustedes muy amables y sobre todo son muy amables en confiar en lo que decimos, más allá de la propuesta del diario, la propuesta del canal, la propuesta de este programa, Más Salud en particular, pero lo cierto es que son excesivamente amables con nosotros en creer y en estimular a que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Noticias que llegan acá para todos ustedes 3 semanas antes de lo que van a estar circulando quizás, ¿no? Así que nosotros, este es el lugar para informarse y para conocer todo acerca de la ciencia. No sé si 3, pero una semana antes seguro, esto es que no le quepa duda. Muy bien, Roberto Debac, lo recibimos a Roberto, ¿no? Por Roberto pedirte que me dieras pie para Roberto Debac. Sí, Roberto. yo creo que son 2 semanas y un poquito más. Bueno, se tienen mucha fe. Desde que hace televisión está así. Antes era un poco más discreto, ahora... Bueno, pero lo interesante es que hay diferentes especialistas en distintas partes del mundo que nos traen también esa información. Acá bien fresca, eso es importantísimo. Y mucha gente que no tiene que ver con la ciencia, que busca y encuentra cosas en el mundo entero, que nos manda información. La verdad es que agradecemos muchísimo a todas nuestras fuentes, que nunca van a ser develadas como corresponde, pero claramente agradecemos de todo corazón. Pero son fuentes fidedignas. Yo te quiero mostrar una fotografía. A ver, vamos a arrancar con la foto entonces. Empezamos con la primera fotografía, sí. ¿Te parece? La seleccionamos con Roberto. Esta fotografía, que parece un dibujo en realidad, es de la revista Science. La revista Science está entre las 10 revistas mejores del mundo, de ciencia, por supuesto. Y esto que ustedes ven es el coronavirus, por supuesto. Y estas son, mirá Mariana, las herramientas que utilizamos contra el coronavirus desde el principio de la pandemia. Armas parece, ¿no? Armas Camiones, letales. Algunas no sé, habrán sido buenas y otras no tanto. Sables, machetes, espadas, hasta sillas le tiramos, mirá, por las dudas. La verdad es que esto... dibuja, pretende informar acerca de todo lo que hemos hecho o intentado hacer con el tema del coronavirus. Y la verdad es que si tuviéramos que resumir qué ha servido de todo este arsenal terrible armamentístico que le hemos tirado al coronavirus o que hemos intentado para luchar contra el coronavirus, la verdad es que quedan 2 o 3 cosas y nada más. O sea, todas estas armas no han sido todas efectivas. Hay poquitas ninguna. que sí. Te diría que salvo... corticoides y esencialmente la vacuna, por supuesto, pero salvo eso, en realidad no hay mucho. Y las hemos intentado todas, como verás. Barbijo, todas, vacuna, insisto. barbijo, distanciamiento social. Distanciamiento, lavado. Y dexametasona para la gente que tiene algún síntoma o está complicada o llega a una situación compleja. Pero y mira, aparecen hasta nuevas con catapultas, mira. Mirá vos. Le hemos tirado con todo. Y aparecen nuevas armas también, ¿no? Se ensayan nuevas alternativas y hasta ahora realmente todas han tenido resultados parciales o negativos o inútiles. Hay productos que no sirven. Vamos a contar acerca de ese tipo de temas también en el programa. Hay otra foto significativa, bien. Otra muy impresionante, ¿no? Vean esta foto, por favor, con mucho cuidado. ¿Me dejás contar la historia? Por supuesto. Esta señorita y su teléfono celular viven... me ofrecieron hablar con ella y la verdad que por la diferencia horaria a veces es complicado. Vive en Ostia, que es el puerto de Roma, la ciudad de Roma, en el Lazio, en Italia. Tiene 22 años, se llama Camila. Tiene un pequeño bistrot que se llama La Pasticciona, que yo no fui nunca porque es un pequeño restaurante y a Ostia uno no va seguido. Y ahora menos. Y mucho menos ahora, desde luego. Pero bueno, esa zona de Italia, esa región de Italia se abrió en un momento porque hacía falta mover el turismo. Y hace una semana, 4 días, para ser más concretos, volvió a ser zona roja, volvió a cerrar todo. Ella tiene este pequeño bistró. Cuando se enteró que realmente iba a cerrar todo de nuevo, como una especie de lockdown, pero realmente hasta después de Semana Santa, se entristeció. Se sentó frente a su horno y se puso a llorar. Y la madre sacó esta fotografía que subió a las redes y se hizo viral en Italia rápidamente porque muestra el agobio, la pesadumbre
de toda la gente que ha sufrido horrores, más allá de los pacientes y los enfermos y los contagiados y los familiares y los muertos, por supuesto, pero gente que ha sufrido muchísimo por toda esta pandemia. Y la economía, ¿no? La economía que también es uno de los grandes problemas que surgieron a partir de la pandemia, la economía mundial. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Camila, agobiada por las circunstancias, realmente es una foto que quería mostrarles porque seguramente muchos argentinos se sienten así. Seguramente muchos argentinos hoy, esperando que de pronto pueda aparecer otra propuesta de cuarentena, se sienten tan agobiados como Camila. Además, altos y bajos, ¿no? Sentimos, Sí, porque sí. de repente sentimos que vamos a salir, que las cosas mejoran, que viene la vacuna. Sin embargo, pensamos, hay pocas vacunas, son efectivas, ¿cuáles son efectivas? Otra vez bajamos. Así estamos hace ya más de un año. Es como si nos distrajéramos de pronto por algo, con algún estímulo, y la realidad vuelve a agobiarnos. Yo no quiero ser pesimista, solo quiero contarles, esto ocurre en Italia, no en la Argentina. Y ni pretendo, ojalá nunca llegue a esta historia de lockdown en Argentina. Pero la verdad es que la foto de Camila es una foto que creo que vale la pena tener en cuenta. ¿Te invito a la mesa? Vamos. Qué invitación, ¿cómo rechazarla? ¿Qué opinas, ¿Cuántos Roberto? Temas en el programa de hoy? Qué cargado, ¿no? Si me permiten, Roberto, dos comentarios. Primero, el de la foto de Science es espectacular desde el punto de vista de la interpretación de lo que pasó con un nuevo virus y con toda la ciencia que fue a atacarlo y que no pudo solamente a través de dos herramientas, como decías vos, dos herramientas producto de la tecnología, de la biotecnología, el desarrollo de las vacunas, etc. Y es decir, eso fue una cosa única en la historia. Y el segundo no es un dato, no es un comentario menor que hiciste, Mariana, acerca de las sensaciones. Es decir, se pasó y se sigue pasando y se va a seguir pasando por estas sensaciones. Sensaciones que parecían que son de éxito o de depresión o de fallo. Y esto va a pasar y sobre todo en estas semanas, como decías vos, Claudio, que anticipamos. Yo no soy ningún predictor, pero la evidencia científica, la experiencia de tantos años, lo que va a pasar en las próximas semanas en Argentina nos va a causar seguramente graves... Esa sensación de la foto. Sí, esa sensación de la foto. Ojalá que no ocurran estas restricciones porque vengan rápidamente las vacunas, porque se hagan mayores testeos y pueda bajarse esta probabilidad de esta segunda ola o de este huracán que todos pensamos, los que sabemos de este tema, tenemos mucho miedo. O sea, esas sensaciones son sensaciones que tiene la gente, que va a tener y que va a seguir teniendo, y hay que superarlas, bueno, a través de, por ejemplo, de los datos de la ciencia. Ojalá podamos tener un plan, ¿no? Que eso sería lo primero que deberíamos tener, un plan organizado. Pero bueno, sigamos con nuestro programa y me encantaría que me cuenten... Sí está organizado, exactamente. Que me cuenten cuáles son los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, hay muchos temas relacionados con algunas de las herramientas que no funcionaron, como por ejemplo la ivermectina. Hay un dato y vamos a tener datos muy fuertes acerca de si son eficaces o no eficaces, si reducen la enfermedad o no reducen la enfermedad. Último trabajo. Bueno, fue parte de la revista Llama y además de New York Times. Es decir, datos muy fuertes y duros. Y últimos. Las vacunas, sin ninguna duda. Vacunas, ¿qué pasó con AstraZeneca? ¿Qué pasó con AstraZeneca? ¿Hubo novedades acerca? Sí, hubo novedades. Por supuesto, mucha gente ya lo sabe, pero lo vamos a repetir alguna historia vinculada con eso. Y vacunas, terceras dosis, no. Hablaremos... Una dosis, no. Primero una dosis, dos dosis, pero hay algunas que necesitan 3 dosis. Algunas posiblemente necesitan 3 dosis. Porque algunas vacunas no son tan eficaces, ¿no? Exacto. O en el futuro, todas las vacunas de segunda dosis van a tener una tercera, una cuarta, una quinta dosis. También eso va a pasar. Nosotros creo que tenemos solamente para aplicar una primera dosis extendida, ¿no? No sé qué va a pasar. Otro medicamento que también va a quedar en el camino, según mi punto de vista, según el punto de vista del entrevistado, no, pero vamos a discutir eso, es la colchicina, un medicamento para la gota que se usa desde tiempo inmemorial. Y después tendremos una entrevista con la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tiene un espacio reservado en ese programa desde siempre. ¿Qué pasa con los chicos? Exactamente. ¿Qué pasa con los chicos? Con los chicos, con las coberturas de vacunas, qué pasa con las protecciones que tengamos que hacer con las vacunas antigripales, qué pasa con las vacunas de COVID, ¿serán para los niños? ¿No serán para los niños? ¿En qué momento? Todo eso vamos a tratar. ¿Transmiten la enfermedad a los niños? ¿No la transmiten? ¿Hasta qué edad? Todo esto vamos a tomarlo en el tema. ¿Sabes qué? Otra pregunta le vamos a hacer a la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Concretamente,
el tema de haber abierto las escuelas en Argentina, Sí. ¿aumentó los casos de contagio drásticamente? ¿No los aumentó? ¿Está todo igual? ¿Hubo alguna repercusión en ese punto? Hubo alguna repercusión Vamos a en hablarlo con la ellos. ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, buena. Es Buena, decir, una repercusión buena. Pocos niños han transmitido la infección. Yo tengo una experiencia personal en un gran, colegio grande, en un gran sí. colegio muy multitudinario de docentes y de niños, y la seguridad está garantizada. Estamos haciendo los estudios para ver circulación viral. Disminuye la circulación viral cuando uno hace los protocolos en forma adecuada. Lo conversarás después con la gente de la Argentina de Pediatría para que nos cuente. En con todo más está en detalle. juego eso, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos con respecto a las restricciones o Exacto. cuáles son, digamos, si son más fuertes las restricciones que se toman, son demasiado fuertes a veces, como fue quizás tener a los niños un año encerrados en eso sus fue casas, terrible. ¿no? Bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría también podemos hablar Eso. el impacto que ha causado, bueno, no solo en la disminución de las vacunas, de las coberturas de vacunas y el riesgo de las infecciones, También. sino también desde el punto de vista Me emocional. permiten introducir a nuestro amigo Oscar Cingolani con un tuit suyo que lo rescatamos de su cuenta de tuit, por supuesto, que dice esto. Moderna, una de las vacunas que se usan en Estados Unidos, empieza estudio para probar su vacuna en menores de 12 años, por supuesto, de 6 meses a 12 años de edad. 6 meses a 12 años. A mí me parece un atrevimiento, pero bueno, reconozco que... ¿Un atrevimiento? Me parece que sí. Ah, Pero que no es le- necesario. ¿Querés que quizás. le preguntemos a él? Sí, dale, pues, lo tenemos. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Mucho gusto. Hola, Mariana. Hola. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos todo oído. ¿Esto se puede hacer o no? Sí, esto se puede, o sea, esto en realidad es una pregunta en la cual voy a dar una respuesta egoísta. A ver. Creo que es importante y necesario saber si la vacuna es segura y efectiva en menores de edad, ya que en el último año y pico en la pandemia han muerto más niños por COVID que por influenza. Entonces, si bien la proporción de niños con COVID afectados es muy baja, y sabemos todos que cuanto uno menor edad tiene, menos son las chances de que tenga COVID, se están viendo algunos casos de COVID prolongado en niños, y hay algunos casos de esta reacción inflamatoria sistémica que se ve en poquitos niños, pero que ocurre. También sabemos que los niños son transmisores de edad, pero principalmente son los mayores de 12 años los que más transmiten y mayor carga viral tienen. Pero al ver que las vacunas de Moderna y de Pfizer son muy efectivas también en prevenir la transmisión viral, han ya hecho trials de mayores de 12 años que están en curso y ahora proponen este trial de 6 meses a 12 años. A mí, sinceramente, como padre de una menor de 12 años, mi hija menor tiene menos de 12 años, me costaría muchísimo enrolarla en un trial de una vacuna nueva sin que ella pudiese entender a qué la estoy sometiendo. Entonces me resulta, pero yo voy a dejar que eso lo digan los pediatras que tienen por ahí una mayor experiencia. Me parece un poco fuerte someter en una enfermedad con tan poca prevalencia en menores a alguien de 6 meses o un año, incluirlo en un estudio clínico exploratorio. ¿Podrían Pero es quizás, personal. ¿podrían quizás padecer la enfermedad cuando les apliquen esta vacuna? ¿Podrían tener riesgos de enfermarse? Bueno, no tienen riesgo de contraer la enfermedad por la vacuna, ya que la vacuna esta es una vacuna que simplemente manda la proteína S, no tiene nada que ver con el virus, en adultos es muy segura. Pero siempre uno tiene los riesgos de que le está dando una vacuna a un menor de edad en la cual no hay tanta experiencia con esta vacuna y va a tener años por enfrente. Yo calculo que las cosas van a ir bien, pero siempre uno tiene un poco de temor, ¿no? Roberto. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto saludarte. Coincido con vos. Y también coincido que si bien es una enfermedad que solo ha producido, por ejemplo, del total de las personas fallecidas en el mundo, la mortalidad de los niños es el 0.06% del total, la generación de la evidencia científica tiene que empezar a ocurrir. ¿Por qué tiene que empezar a ocurrir? Porque no sabemos el comportamiento de la pandemia futura en relación, por ejemplo,
a si el porcentaje de niños de la población mundial, que está alrededor de menores de 10 a 12 años, debe estar alrededor del 20%, si no será necesario vacunar ese 20% para poder controlar aún más en la evolución de la enfermedad, de la pandemia. Entonces, la generación de la evidencia científica es importante en pediatría. No se requiere tanta cantidad de pacientes, de niños reclutados para el estudio, porque cuando son estos estudios de pediatría se utiliza un número. Yo hablé con la gente de menor. Moderna, me contaron que buscaban 2.700 Por eso, chicos. son 2.000 y pico de pacientes y se hace placebo y se hace grupo. Eso iba a preguntar. Sí, ¿Cómo es la investigación vacunado. clínica? Sí, sí. Si hay también placebo. Sí, Y además sí. la generación de la información tiene que ser generada porque hay un grupo de niños que tienen comorbilidades, tienen cardiopatías congénitas, tienen displasias pulmonares, tienen enfermedades oncológicas. Entonces ese grupo de niños posiblemente sea el primer target, después los primeros a vacunar, Claro. cuando ocurra esto. Lo que sí, no es fácil hacer investigación en niños, en el mundo. Hay países que tienen absolutamente regulada la investigación. Argentina, por ejemplo, Argentina es un Argentina modelo no interesante. puede realizar investigación de vacunas, nuevas vacunas en niños. Así es. Que la generación de esa información científica va a tener Tiene que que venir ser del exterior. de países que seguramente los países industrializados tendrán. Ahora, la pregunta para Oscar, si me permiten, compañeros, es esta. ¿A una niña o un niño de 8 meses le inyectarías la vacuna o placebo? ¿Lo incorporarías a un protocolo de investigación de ese tipo? Oscar. Mi respuesta es yo personalmente no. Yo tampoco. Es una respuesta personal. Egoísta, no basada en la mejor. ciencia. Egoísta, seguramente, pero no. ¿Cómo se eligen los niños? Son voluntarios. ¿Cómo se eligen la- los niños la- para la- ser vacunados, el- para hacer esta investigación? En la investigación, la patria potestad está en los padres. O sea, los padres son los que deciden si esos niños se introducen, Se incorporan reclutados, en se un protocolo, incorporan ¿no? en los estudios de investigación. Oscar. Yo creo que, antes que lo diga Oscar, que creo que quiero decir que no, pero Acaba de decir que no. sí, yo creo que hay que generar la información, aunque sea de edades mayores a menores. Por ejemplo, hasta ahora fue 16 años, 18, 16 años con Pfizer. Pfizer bajó hasta los estudios de la edad de 16 a 12 y ahora la información de que se va a generar es de 6 meses a 12 años. Sí. O sea, yo creo que ahí bajando va a dar la seguridad para que los más pequeños puedan entrar ¿Puede esos haber estudios. efectos adversos? ¿Pueden tener efectos Bueno, adversos? las analogías científicas son muy importantes en la investigación. Y los estudios que se hicieron en adultos y que se hicieron en edades de adolescentes y en niños no tan adolescentes, eso genera seguridad para que los niños pequeños puedan vacunarse. Oscar, perdón, Mariana. Sí, no, por favor. Oscar, vamos a cambiar de tema porque claramente esto dependerá de qué pasa con los padres en Estados Unidos, si deciden o no colaborar con estos protocolos de investigación que son absolutamente gratuitos. Les cuento por las dudas, nadie puede pagar por un tema ético por esto, de tal manera que, digamos, es un tema de voluntad. Pero me gustaría cambiar un segundo de tema para salir de los protocolos pediátricos y que nos hagas un comentario breve, si podés, por favor, Oscar, acerca de esta decisión que tomó la Agencia Europea del Medicamento de liberar el uso de la vacuna AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca en Europa, después de haber confirmado que los beneficios son mayores que los riesgos, pero no está exenta de riesgos. Tu comentario. Mi comentario es que la EMA revisó millones de vacunados y vio que la incidencia de coágulos sanguíneos fue igual o inclusive un poquito menor que la población general no vacunada. Lo que llama la atención, y esto hay que decirlo porque es cierto, es que en Noruega, en Austria, en Dinamarca, sobre todo en Noruega, se presentaron casos a pocos días de la vacunación y casos un poquito atípicos. Y recientemente tuve una comunicación con un colega de allí, en el cual decía que de 6 o 7 casos de trombosis cerebral que hubo, en 3 de ellos se detectaron anticuerpos específicos contra las plaquetas, algo que se ve en una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica idiopática, que se ha visto en algunas otras vacunas. Pero curiosamente se ha visto solamente en ese país o en ese lote, en esos países, y no fuera de esa área. Con lo cual todavía se está viendo, pese a que esto haya sido real y haya sido
un pequeñísimo porcentaje de vacunados. La EMA, revisando los datos, los cuales yo no los tengo a cada dato, pero ellos lo tienen, decidió que en realidad el costo-beneficio, la balanza costo-beneficio va para el lado del beneficio, puesto que no vacunar acarrea un riesgo mucho mayor que vacunarse. Vacunarse, sí, ¿cómo dije? ¿Hicieron alguna aclaración con respecto a que sí, decía doctor, decías que había algunos riesgos que se contemplan? Es lo que acaba de decir claro. Oscar. Lo que no saben es si fue una partida, digamos, claro, una parte del lote de vacunas o si es la vacuna en sí misma. Pero cuando pasan estas cosas y un ente regulador libera el uso de la vacuna, lo que hace es poner una lupa en cuanto al seguimiento de cada caso de personas vacunadas con complicaciones de ahora en más. Y si surgiera eventualmente un caso parecido, ahí sí la van a suspender sin duda alguna. Pero sí han recomendado tener en cuenta que estas cosas pueden ocurrir. No saben si con un lote de la vacuna o si con la vacuna entera, o si con todas las vacunas que están circulando o están utilizando o aplicando en Europa. ¿Seguirán investigando? Sí, señora. Seguirán investigando y seguramente encontrarán alguna... Otro tema para Oscar. Vamos con otro tema. Vamos con las variantes. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las variantes que aparecen del coronavirus que nos asustan tanto? Bueno, esto, como todos sabemos, variantes hay muchísimas, hubo muchísimas. Hay 3 principales que nos están ocupando, que son la variante del Reino Unido, que es la que se está expandiendo y haciéndose predominante en casi todo el mundo, la variante sudafricana, que está por ahora contenida en África, y si bien hay casos en algunos que otros países está más contenida, y la variante brasilera, o la conocida como P1, que son variantes que ya se están esparciendo un poquito más a otras partes del mundo, sobre todo a Latinoamérica. Es la variante que predomina en Brasil. Nosotros en Estados Unidos, nuestra preocupación actual es la variante B117, que es la del Reino Unido, porque estamos viendo mayor casos y estamos observando si en realidad esta meseta que estamos viendo ahora en la caída de casos y en algunos estados una pequeña subida está en relación con eso. Las buenas noticias es que hay cada vez más datos que las vacunas, si bien esta cepa, esta variante, es más contagiosa y está comprobado que es más letal que la variante original, las vacunas parecen ser efectivas y la inmunidad parece ser efectiva si alguien tuvo una infección previa. Así que eso nos deja un poco más tranquilos. Okay. Los ojos están en la variante sudafricana, ya que es la que parece ser un poquito más esquiva a la inmunidad, aunque algunas vacunas han mostrado ser efectivas. Oscar, ¿me dejás que te muestre algo que seguro que vos conocés mejor que nadie, sin duda? El virus, la cubierta del virus, la cubierta glucoproteica o como sea, la cubierta, la capa del virus, esta es la proteína S del virus, ustedes ven, acá está la cerradura de la célula que le permite poner la llave acá, abrir una puerta para poder meterse en la célula y replicarse, multiplicarse dentro de la célula. Esto que está marcado en blanco, no sé si lo estás viendo, Oscar, pero esto que está marcado... Sí, lo estoy viendo. Okay, ¿sí? Esto que está marcado en blanco, que dice P681H, o 69-70del, o N501Y, etc. Este virus está conformado por 30.000 letras que conforman su core genético. Y esas 30.000 letras están preparadas para fabricar 29 proteínas. Pero puede haber modificaciones, porque cuando el virus no puede entrar acá, dice, bueno, este pedacito de mi proteína S lo voy a cambiar para poder meterme más fácilmente en una célula o abrir esta cerradura con más facilidad. Es como si usted llevara una llave al cerrajero para que la limpie un poquito y entre mejor en la cerradura. ¿Qué significan esas letras y esos números, por favor, Oscar? Esas letras y esos números son sustituciones de un aminoácido por otro que, como bien vos explicaste, Claudio, cuando la maquinaria genética produce la proteína, la produce con una forma distinta, con un diente más o un diente menos en esa cerradura. Y eso hace que la célula tenga mayor avidez, mayor afinidad, según la masa de esa cerradura, y que también, por otro lado, pueda ser más esquiva a los anticuerpos. Esa es una de las características de la proteína y es el temor a los anticuerpos. Vamos con el siguiente gráfico, si me permitís, que tiene que ver con
las cepas prevalentes y digamos, y la actividad y la movilización, la circulación de esas cepas. Ahí lo estás viendo. Esto es tuyo, Oscar, es un gráfico que mandaste vos. Me gustaría que nos cuentes. Dice la efectividad de cada vacuna en las diferentes cepas. Por ejemplo... Eso... sí, adelante. Andá diciéndome, yo lo marco para que la gente lo vea. En realidad es la efectividad de suero de pacientes vacunados con la vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, Perfecto. ante distintas cepas. Entonces, lo que vemos en ese gráfico, ¿ves esa línea puntada que hay abajo? Como si fuese que transversalmente. Eso está. Esa es la cantidad de anticuerpos, el nivel de cantidad de anticuerpos. La carga de anticuerpos. En teoría, la cantidad de neutralización suficiente para neutralizar el virus. Esto, por supuesto, es un análisis que se hace en un tubo de ensayo. Se ponen células en las cuales se las infecta con distintas variantes. Cada barra de esa es una variante del virus. Espera, dame un segundo que marco una, por ejemplo, para que nos expliques. Esta es la variante de Gran Bretaña, originalmente en Kent, descubierta en Kent, y después llamada variante de Gran Bretaña, que es la B117. Es la más difundida hasta ahora en el mundo. ¿Qué significa? Que la vacuna de Pfizer genera anticuerpos o carga de anticuerpos suficiente como para neutralizarla. Exactamente, eso es lo que muestra eso. Y la cepa ancestral, la más vieja de todas, la original, es la que está a la izquierda. Claro. Con lo cual vos ves que si los niveles de anticuerpos son un poquito menores, igual está por arriba de la línea de efectividad. Perfecto. Mira, esta es la variante Manaos, la P1, que acá tenemos tanto temor porque realmente ha generado mucha confusión, más allá de reinfecciones potenciales. La P1, variante Manaos, la vacuna de Pfizer genera suficiente cantidad de carga de anticuerpos como para poder controlarla. Exactamente. Contra la de Manaos parece generar ese nivel de anticuerpos como para neutralizar. Y ahora estamos mal, porque vamos a Sudáfrica, la B1-351, y evidentemente la vacuna de Pfizer no resulta tan efectiva como con el resto de las variantes en generar anticuerpos. Sí, pero fíjate vos que si bien es mucho menor la respuesta de anticuerpos, igual está por encima de ese horizonte que en teoría se necesita para proteger, con lo cual es muy posible de que no proteja con gran exactitud, pero sí proteja para enfermedad severa, por ejemplo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Para los mortales que no entendemos tanto. Nos entusiasmamos. Está muy claro el bueno. gráfico, pero quiero ver si podemos hacer una conclusión. ¿Cuáles son las cepas o las variantes más peligrosas y cuáles las vacunas más efectivas? Pues, es una muy buena pregunta, Mariana, esa. En realidad, la cepa que nos preocupa hoy a nosotros en nuestro país es la del Reino Unido, porque si bien es una cepa que todas las vacunas hasta ahora muestran ser efectivas, o casi todas, porque hay algunas que no hay datos, recién acaba de salir un trabajo mostrando que la de Moderna es altamente eficaz contra la variante de UK. Entonces, esa variante nos preocupa no por la falta de eficacia de las vacunas, pero sí porque se transmite mucho más y porque es más letal. Ajá. Por otro lado, la variante sudafricana no sabemos todavía si es mucho más letal, pero sí sabemos que es más esquiva a la inmunidad y a las vacunas. Sabemos, por ejemplo, que ante la variante sudafricana, la de Johnson & Johnson tiene menor efectividad, pero es igual un 60% eficaz. La de Moderna y Pfizer parece ser menos eficaz, pero igual tiene una eficacia probada, y la que ha últimamente fallado en un estudio que recientemente se ha publicado es la de AstraZeneca, que parece ser no eficaz contra la variante sudafricana. Así es. Si me permitís, Roberto. Oscar, te hago la contrapartida de lo que pasa en la Argentina. Es decir, las vacunas que tenemos, las variantes que circulan. En la Argentina circulan dos variantes, o sea, algunas, pero dos que son la preocupación más importante en estas próximas semanas. Una del Reino Unido y otra es la de Manaus. La del Reino Unido, como conocés, hay una publicación reciente en una revista que se llama Nature en los últimos días, que demuestra que la del Reino Unido no solo también era más transmisible, sino que producía formas severas. Pero esas formas severas no solo produce formas severas en los adultos mayores, sino que produce formas severas en los jóvenes. Razón por la cual, cuando yo tengo una circulación de esa en un país
donde los mayores, los jóvenes ahora son los más afectados, también va a tener mayores formas severas. Y la otra es la de Manaos. En la Argentina hay ya circulación, hay 3 provincias que han detectado y ese es el gran problema porque está produciendo... no hay circulación comunitaria todavía, sí, hay casos. Bueno, el relato específico aquí en de la Argentina última, estamos hablando, hay casos, relato, pero lo que pasa es que también no sabemos, porque hay investigaciones sobre esas sí, hay cepas. investigaciones y hay un proyecto que se llama el Proyecto País que hace buena investigación. Lo que ocurre es que las muestras le tienen que llegar a ese Proyecto País. Claro. Yo creo que hoy en la Argentina, cuando detectamos esto es porque, perdonen la manera de decirlo, estamos pescando en la pecera, es decir, yo creo que hay más circulación. Eso digo, medio ciegos. Hay más circulación de la que tenemos. Y tenemos vacunas de AstraZeneca que son eficaces para estas cepas, variantes, y también la de Sputnik, que tiene que algunas documentarse algo ¿Yo más. puedo hacer una última pregunta? Sí, no claro. sé si me van a matar todos. Te vamos a matar, pero no importa, hacer la pregunta igual. No, quiero preguntar, ¿cómo se generaron estas cepas? ¿Por qué razón? ¿Por una mayor circulación, falta de vacunas, pocos cuidados? Es la biología del virus, es la transmisión del virus, es a quienes afecta el virus, es a quienes, inclusive a quienes están con una inmunidad no fortalecida y el virus está más tiempo. Acabo de leer en las últimas horas un trabajo internacional acerca de esta circulación del virus y cómo se va generando todas estas mutaciones, que la semana que viene lo vamos a contar con cuidado. Vamos a contar porque realmente en la época pandémica es importante entender esto. Oscar, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, un gran saludo a los 3. Gracias por estar Oscar. siempre, gracias. Es parte de nuestra alma, Oscar. Sí, un lujo. Vamos a comentar, yo quiero dejar una parte o agregar una parte a la respuesta de Roberto, un pequeño agregado mío. Tiene mucha importancia cuando el virus de pronto, cuando enferma a un paciente que tiene alguna depresión de su sistema inmunológico, porque la permanencia del virus en ese paciente genera con más facilidad mutaciones que cuando enferma a una persona que no tiene problemas inmunológicos. O cuando una persona mayor, por ahí de 60 años también, por que ejemplo, tiene más problemas de... Exactamente. Múltiples variables. Inclusive se hablaba de que cuando se extendió tanto la utilización de plasma de convaleciente en personas que no requerían plasma de convaleciente, esto también producía alteraciones inmunitarias y hacía que el virus estuviera más tiempo y que pudiera mutar. Bueno, yo les pido por favor que ustedes me tengan un poco de paciencia y tolerancia, porque yo no soy pro-ivermectina. Sé que hay talibanes pro-ivermectina, hay gente que busca la verdad y otros que niegan la ivermectina. Yo estoy en la mitad de camino. A mí los artículos, las propuestas, el desenfreno, porque lo hubo, con que se utilizó la ivermectina, realmente me dio mucho escozor. Debo reconocer que no fui precisamente, tuve defensas o resistencias desde el principio. Antes de ayer, me escribe una persona muy amiga mía que está por viajar a Europa por razones de trabajo. Me dice, me acaban de recomendar que tome ivermectina antes de ir a Europa porque así evito o prevengo la aparición de COVID. Yo no le contesté esperando hablar con nuestro amigo Eduardo López Medina, amigo tuyo en realidad, y futuro amigo nuestro, que desde Cali, Colombia, nos escucha y nos tolera. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas tardes. Hola, un gusto. Buenas tardes. Gracias por la llamada. Eduardo López Medina es el autor principal de un artículo sobre ivermectina publicado en, diría, la segunda o tercera revista de Estados Unidos de ciencia, se llama JAMA, que es la revista de la Asociación Médica Americana. Es muy difícil publicar ahí. Yo lo intenté un par de veces y una vez lo logré con una persona muy importante de Argentina, pero es muy difícil publicar allí, motivo por el cual creo que... Sí, y además es una persona, además, aparte de ser uno de los investigadores más importantes de la infectología pediátrica en Latinoamérica y en las Américas, no solo ha publicado este estudio que es muy fuerte para mostrar lo que la ciencia sigue avanzando acerca de la efectividad o no de la ivermectina y el impacto que tiene, sino que también en los últimos días está en New York Times también su estudio como dando luz a la ciencia del conocimiento de ivermectina. Así que, Eduardo, es un gusto tenerlo. ¿Por qué no nos contás específicamente qué fueron lo que estudiaron? Claro que sí, Roberto, un saludo fuerte.
Gusto conversar contigo, como siempre. Sí, nosotros lo que intentamos hacer con este estudio fue identificar si el medicamento, si la intervención, la ivermectina, acortaba el tiempo en el cual los pacientes con COVID tienen síntomas. Entonces, los ensayos clínicos dependen de, pues hay que identificar muy bien de qué población estamos hablando. En el caso de este estudio, nosotros identificamos la muestra que obtuvimos es una muestra muy representativa de los pacientes que tienen COVID en cualquier parte del mundo. La mayoría de ellos son personas jóvenes y son personas sanas. Ellos no son los que hacen complicaciones, pero sí son la mayoría de ellos quienes tienen COVID. De modo que identificamos una muestra en forma aleatoria de toda la población de la ciudad de Cali, en Colombia, que tenía COVID, y en ellos les administramos en forma aleatoria y cegada a un grupo ivermectina y a otro grupo placebo, en una forma de aleatorización 1 a 1, es decir, uno recibía un medicamento, un brazo y el otro, uno placebo, uno ivermectina. Y lo seguimos a estas cerca de un poco más de 400 personas por 21 días para identificar si había alguna reducción en la duración de los síntomas en el grupo que recibía ivermectina o no la había. Ese era el objetivo primario y esa era para lo cual el tamaño de la muestra estaba diseñado. Sería bueno conocer qué es exactamente la ivermectina, ¿no? Dado que está Eduardo de por medio, le voy a pedir que por favor le recuerde a la gente, dado que este es un programa digamos, para la gente de a pie, para la gente de a pie, para el común de la gente me cuenta. Para los mortales. De común prefiero llamar a la gente de a pie, como dicen los españoles. Para gente de a pie, me gustaría que primero me cuentes, por favor, Eduardo, en qué universidad estás o cuál es tu grupo de trabajo. Segundo, primero que nos cuentes qué es la ivermectina y después cuál es tu grupo de trabajo, por favor, para que la gente también sepa. Adelante. Claro. Sí, la ivermectina es un medicamento que se usa para parásitos. Y los parásitos pues, son estos microorganismos que están usualmente en el intestino, pueden estar en muchas otras partes, incluso uno de los principales efectos de la ivermectina es para un parásito que ocurre en los ojos. Es un medicamento magnífico que su descubridor se ganó el premio Nobel hace pocos años, porque realmente ha cambiado la historia de la enfermedad contra parásitos en muchas partes del mundo. Entonces, es un medicamento contra los parásitos, pero en los últimos años se ha sugerido la posibilidad de que tenga acción contra virus también, contra virus como el virus del dengue, el virus del West Nile, que es un virus que ocurre en los Estados Unidos sobre todo, y contra otros virus, incluso contra otros parásitos como la malaria. Entonces, se ha sugerido que tiene esa actividad antiviral, aunque no se ha demostrado de una forma muy contundente aún. Y bueno, y por esto surgió la posibilidad de que pudiéramos utilizarlo en este virus que tanto nos afecta. ¿Y en cuanto a tu grupo de trabajo, Eduardo? Sí. Este estudio lo realizamos en el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, el CEIP. El CEIP es un centro de investigación en Cali, Colombia, en el cual por más de 20 años se han realizado ensayos clínicos similar a este. Muchos con vacunas, otros no, pero siempre ensayos clínicos en donde intentamos demostrar la efectividad y la seguridad de un medicamento o una vacuna. Ese es como el alma del CEI, del cual yo soy el director científico. Eduardo, mientras Roberto te hace una pregunta, yo pongo en el graph ya en el wall, en la pared, pongo tu estudio para que nos cuentes después detalles sobre él, yo voy a ir marcando, pero ahora Roberto te quiere preguntar. Donde está Eduardo es uno de los 3 centros de investigación en medicamentos y en vacunas de Latinoamérica más importante. Y además, Eduardo en este momento está realizando el estudio mayor sobre COVID y niños en la región. Todos los países de Latinoamérica están siendo registrados y están siendo estudiados desde el punto de vista de comportamiento de Latinoamérica y él es el investigador principal.
Ahora sí, digo para también contestar en parte lo que preguntó Mariana, lo cierto es que también se usa mucho para sarna, Mariana. Se usa, acá en Argentina, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo se usa para el tratamiento de la sarna. Ahora sí vamos a tu, Eduardo, si me acompañás, por favor, vamos a contarle a la gente, esto fue publicado en el JAMA, en la revista que acabo de mencionar, la población incluida fue de 231 mujeres y 167 hombres. Esos son voluntarios, por supuesto, ¿no, Eduardo? Sí, correcto, correcto. Nosotros nos contactábamos con ellos. Como dice ahí, eran adultos con enfermedad leve. Eso. ¿Por qué más mujeres que hombres? Fue una muestra aleatoria. Realmente nosotros no lo escogimos así. Simplemente así fueron. Quizá durante esos meses hubo más mujeres que hombres con la enfermedad aquí en Cali, pero no era un objetivo del estudio identificar o incluir más mujeres. ¿En qué momento de la evolución de la enfermedad le daban, qué tipo de síntomas tenía y en qué momento le dieron la ivermectina? Sí, eran síntomas leves. Nuestro objetivo era identificar si este medicamento podía reducir los problemas en personas con síntomas leves. No queríamos saber ya la persona que estaba intubada o en las unidades de cuidado crítico, sino cuando empezaban los síntomas y ver en estas personas si podíamos intervenir y ayudarlos cuando era temprano. La edad media fue de 37 años, se hizo en Cali, Colombia, como acaba de contar, y es un trabajo de intervención, vale decir, se le dio activamente o medicamento o placebo, o ivermectina o placebo. 200 pacientes recibieron ivermectina, 200 pacientes recibieron placebo, y como bien dijo Eduardo, el objetivo final del estudio fue saber en cuánto se acortaban los síntomas con el uso de placebo o con el uso de ivermectina. Estos son los resultados. Eduardo, ¿podés contarlos, por favor? Sí, claro que sí. En realidad, para ese objetivo primario que tú nos acabas de mencionar, los pacientes que recibieron ivermectina tuvieron síntomas por aproximadamente 10 días. Los pacientes que recibieron placebo tuvieron los mismos síntomas por aproximadamente 12 días. Y como siempre en estos ensayos clínicos, uno busca a través de análisis matemáticos y estadísticos ver si esa diferencia es significativa o no, y realmente no lo fue. Desafortunadamente no lo fue. Nos hubiera gustado poder... A todos. Claro, un medicamento económico, asequible. Nos hubiera gustado poder decir sí hay una gran diferencia, sí va a cortar la duración de la enfermedad, pero al menos para ese objetivo no encontramos una diferencia significativa. Y con respecto a lo que decía el doctor, ¿no? que tiene que ver con esta automedicación con ivermectina, ¿esto podría ser contraproducente? ¿En qué medida se está haciendo? ¿Cuánta gente? ¿Cuáles son las consecuencias también, no? Sí, de acuerdo. Ese es un muy buen punto, porque en Colombia y sé que en muchos otros países, sobre todo en las Américas, se ha utilizado en una forma excesiva, sin ningún tipo de asesoría médica y con dosis que son muy altas y que pueden tener efectos adversos. Incluso la ivermectina es un medicamento muy utilizado para animales, para el ganado, y las personas en el desespero y con el objetivo de cuidarse y de protegerse acuden a este tipo de intervenciones que realmente terminan agravando su salud, y han utilizado medicamentos para animales con desafortunados eventos adversos también. Y como preventivo, esto que conté anecdótico de alguien que me pregunta si puede tomar ivermectina porque va a Europa y de pronto ya hay más circulación de virus y quiere evitar contagiar la enfermedad. Buena pregunta. Hay mucho todavía con este medicamento y con muchas otras intervenciones o medicamentos contra el COVID de las cuales no hay suficiente evidencia. Con respecto a lo preventivo, han salido algunos estudios, pero no lo suficientemente fuertes para poder concluir que sí nos va a proteger, que sí le va a evitar a tu amigo que va a ir a Europa contraer la enfermedad. Todavía no existe suficiente evidencia como para hacer esa recomendación,
y por lo tanto no creo que sea, pues, que sea una buena idea. Al sea, menos por ahora, esperaríamos exacto. los resultados que están pendientes. Me parece muy atinado tu comentario, y te digo esto con todo respeto, porque, a ver, en cuanto a acortar el tiempo, los días de síntomas, claramente no es significativo, no vale la pena tomar ivermectina cuando uno empieza a tener síntomas porque no va a ser diferente la evolución, por lo menos de acuerdo a lo que indica este trabajo de investigación. En cuanto a la prevención, yo tomo ivermectina cuando, digamos, para evitar contagiarme, no hay absolutamente ninguna evidencia todavía suficientemente creíble o acreditada como para que lo recomendemos de ese modo. ¿Estamos de acuerdo con este planteo? Sí, estamos de acuerdo. Roberto. Bueno, solo saludarte, mandarle un gran saludo a tu familia, a tu padre, que es uno de los grandes infectólogos pediatras de Latinoamérica, y vos, que ya lo sos también. Así que un fuerte abrazo. Eduardo, muchas gracias, muy amable. Y si no te molesta, dado que tenés tan buen timing televisivo y sabés tanto, nos gustaría volver a convocarte, insisto, si no es molestia, para que nos cuentes sobre tus proyectos de vacuna anti-COVID para los niños. Sería un gran placer compartir con ustedes, un gran gusto. Claro. Gracias. Que sí. Muy fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte, ¿qué les parece? Vamos a un corte y enseguida volvemos muy breve. Quédense ahí porque vamos a ver cuál es el estado de situación del COVID en el mundo. Bueno, seguimos en Más Salud y vamos a conocer cuál es el estado de situación en el mundo del COVID con el doctor Sim. Algunos países. Vamos a ver algunos países, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Francia, ¿no? o en otros, en Italia. Acá está Francia, que volvió a confinar, ¿no? Tuvo que tomar medidas restrictivas una vez más. Sí, el pobre Macron se puso a llorar, pero la verdad es que no le quedó más remedio. Se puso a llorar como Camila, Macron. Como más o menos. Más o menos como Camila. Pero miren, para que vean ustedes, Francia tiene total de 4.181.000 casos, muertos casi 100.000, vacunados casi 8 millones de personas, y de todas maneras tuvo que cerrar. Tuvo que hacer lockdown. Porque en realidad el tema es Semana Santa, ¿por qué motivo por ese motivo quieren evitar tanto movimiento de gente, ¿no? ¿Y la gente puede salir igual o están confinados totalmente? Limitada a su ciudad, en principio, y a su barrio dentro de lo posible. En Italia hay ya, voy a empezar desde abajo hacia arriba, hay 7 millones, esto es tiempo real, por supuesto, 7.366.000 vacunados, hay 556.000 personas que tienen todavía el virus activo o la enfermedad activa, hay 3.332.000 total de casos y hay casi también 100.000 muertos. ¿También está confinada Italia en este momento? ¿También las ciudades, nadie puede moverse de su propio lugar? Nadie puede cruzar de una región a otra. ¿Y de noche? Tampoco. Tampoco, no se puede salir. No, salvo una zona o dos que son zonas naranjas, los demás es todo zona roja. Nosotros estamos siendo muy imprudentes entonces, ¿no? Ayer, estos días hubo alguna voz acerca de que vamos a empezar a pensar seriamente en limitar muchas cosas. Los viajes al exterior, no recomendarlos, o movimientos internos tampoco. Vamos a Estados Unidos, si es el último país que les mostramos. Mirá cantidad de vacunados en Estados Unidos. 115 millones, ¿te das cuenta? 115 millones es una diferencia tremenda. Terrible. Mirá, 115, sumen esto, mira Roberto, 115 millones más 30 millones de personas que tuvieron ya la enfermedad, estamos en 150 millones de personas, un poco menos del 50%. Inmunizadas. Inmunizadas. 150 millones de personas en Estados Unidos inmunizadas. Sí. Cuando Biden anunció que él quería lograr en el anuncio presidencial, el primer anuncio presidencial, 1 millón de dosis por día para que en los 100 primeros días vacunara a toda la población, de estos 100 millones de personas. Y esto fue superado porque en un día se vacunó más de 4 millones de personas. Más de 4 millones de personas. Brasil, nos preocupa porque está al lado, dicen que cuando tose Brasil nosotros nos resfriamos, ¿no? Y no te cuento qué le pasa a Uruguay. Cuando tose Brasil, Uruguay entra en neumonía. Claro, y me imagino. De hecho, está en ese caso. Por eso cerró también Uruguay. Sí, tal cual. Brasil, miren ustedes la cantidad de casos, casi 11 millones, casi 12 millones de casos, vacunados
13 millones de personas, no es poca gente, por supuesto, activos 1.160.000 y casi 300.000 muertos ya. Bueno, esta semana fue noticia Brasil porque hubo un muerto y mostró que en San Pablo el sistema de salud estaba colapsado. Está colapsado y en Brasil en los últimos días cada 30 segundos murió lamentablemente un brasilero. Es decir, esto es gravísimo y esto lo que produce esta intensidad, produjo un derrame, lo que yo le llamo un derrame viral hacia otros lugares, y inclusive en la Argentina, porque circulación de las variantes de Brasil ya se está siendo detectada. Quiero recalcar lo que contó recién Mariana acerca de este tema del colapso del sistema sanitario. También Brasil se había preparado como nosotros, con una cantidad muy importante extra de camas de terapia intensiva. Además, el sistema de salud brasileño es mucho más fuerte que el nuestro, mucho mejor. En San Pablo seguro, en San Pablo seguro. Motivo por el cual también colapsó a pesar de la preparación. Por eso no creamos que el haber preparado todo el año pasado el sistema de salud nos permite alegremente movernos de un lado a otro sin tomar recaudos. Argentina, por último, tenemos 2.226.000 casos total, vacunados solo esta cantidad con una dosis. ¿Con una dosis? Sí, solo 500.000 con dos dosis, solo 500.000 con dos dosis. Cantidad de muertos, 54.300. Vuelvo, Mariana no me cree, pero tenemos 2.800.000 personas vacunadas, de las cuales 530.000 tienen dos dosis. O sea que no estamos todavía una parte pequeñísima inmunizada. No podemos seguir circulando de esta forma, entonces. Claro, ese es el problema. No, y además existe el agravante que cuando uno no tiene la probabilidad de acceder a vacunas, tiene que fortalecer el sistema de testeo, rastreo para poder disminuir la transmisión. Eso en la Argentina siempre tuvo una deficiencia en la implementación y en la positividad de los testeos, como sabemos. Y el otro es esta vacunación. Y el dato que diste recién no es un dato menor, Claudio, cuando decís que la probabilidad del impacto en el sistema sanitario pueda ser mayor. Se estima que va a ser mayor. Y si el sistema sanitario estuvo al 80% o al 90%, va a ser superado si no conseguimos vacunar rápidamente. ¿Y testeos? Y testeos. Bueno, sin ninguna duda son las dos herramientas. Y hay otro dato, no es un dato tampoco menor, el de Italia. El de Italia primero afecta el año pasado a las poblaciones mayores, pero ahora afecta a las poblaciones menores igual que la Argentina. El promedio ahora de la Argentina son jóvenes. Y los jóvenes, cuando se infectan de estas variables, la de Manaus y del Reino Unido, tienen mayor tasa de complicaciones. Ahora, no es la misma historia del año pasado. Los jóvenes que tienen la infección, tienen una infección que no va a tener problemas. Claro, pero infectan a los demás. No es el problema individual de cada uno que entonces no le va a pasar nada porque sos joven, sino que estás esparciendo el virus en los que sí pueden tener consecuencias graves. Y además en ellos cambia la historia del pensamiento que teníamos de que todos los jóvenes no se complicaban. Las variantes del Reino Unido y la de Manaus en los jóvenes producen mayor enfermedad severa. Así que es una complicación. Santiago Neme, ¿cómo le va, mi viejo amigo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Santiago Neme es tan famoso en Argentina que ya ni vale la pena anunciarlo. Él está en la ciudad de Seattle, una de las ciudades más lindas del mundo, sin duda alguna, en la Universidad de Washington, y es director de uno de esos hospitales del grupo del complejo hospitalario de esa universidad. Está siempre con nosotros, nos acompaña desde el principio con mucho entusiasmo y yo lo agradezco públicamente porque en realidad tanto Oscar como Santiago son para nosotros un lujo y lo cierto es que se lo agradecemos de todo corazón. Sé que es tiempo, porque nos comunicamos durante toda la semana, no es que de pronto hoy le decimos a Lucía que llame a Santiago. No, estamos todo el tiempo intercambiando información y aceptando sugerencias y ofreciendo sugerencias. En este caso digo que vamos a hablar de las secuelas, ¿no? Sí. Del COVID. ¿Cómo le va, mi amigo? Sí, ¿cómo están? No, quería comentar simplemente que los gráficos que han mostrado dicen muchísimo, ¿no? En Estados Unidos lo que está pasando, hemos visto esta caída enorme de casos y tiene realmente que ver con una sola cosa, que es la vacunación. Y no solo la vacunación, sino la vacunación de una gran cantidad de la población.
las variantes estas que tienen más mortalidad también están en Estados Unidos, pero la vacunación es una cosa que ha cambiado nuestro panorama. Por supuesto que todavía estamos con altos casos, pero siguen cayendo y siguen cayendo las muertes. Y no es que nosotros ahora hayamos adoptado más máscaras, barbijos que antes. No, es simplemente un efecto de esta vacunación masiva que ha sido una prioridad. Y la otra cosa que quería decir es que hay mucho control con respecto a quién se debe vacunar y en qué etapa. Y eso ha sido muy importante. A ver, hay una un ejemplo. Responsabilidad social en ese sentido. O nadie escamoteó vacunas para vacunar a otros que no corresponden. Y si me permitís, no Santiago... es aceptable. Y si me permitís, Santiago, bueno, pues, ¿cómo estás? Es un gusto hablar contigo. Sé algo de Santiago, que no es solo la estrategia de vacunación a quienes se acercan, sino que él también apoya y ayuda y crea programas de vacunación para acceder más rápido a poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, las que tienen barreras idiomáticas, como por ejemplo los hispanos, o los que tienen barreras inclusive regulatorias de migración. O sea, eso es importante, porque no es solo vacunar, o sea, es generar una estrategia en la cual se llegue. Esto es así, ¿no? Totalmente. O sea, hemos visto que hay gente que al principio la estrategia era muy electrónica. Digamos, estabas en internet y les decías, bueno, anda a internet y ponete en la lista. Después nos dimos cuenta que mucha gente, sobre todo la gente adulta mayor, no tiene acceso, digamos, no sabe cómo manejar el internet, no sabe cómo manejar el texto. Entonces era una cuestión de llamarlos, era una cosa de publicar la información. También había mucha duda alrededor de las vacunas. Si ustedes ven que, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, con AstraZeneca y todas las cosas, la gente se llena de miedo, ¿no? Entonces necesita siempre este tipo de actualizaciones sobre la información, y es por eso que varias veces por semana tenemos sesiones de información acerca de la seguridad de las vacunas, qué vacunas están disponibles, a quién le toca el turno ahora, cómo hacerlo, y lo estamos dando en 11 idiomas. Y yo me encargo de la parte de español y también en inglés. Qué interesante, muy interesante. Mariana. Santiago, hay algo que se está investigando o que ya se sabe, que es mejor esperar 8 semanas antes de ponerse en una operación, digamos, en una intervención por alguna otra afección. Porque ¿cuáles son las secuelas que puede dejar el COVID en ese sentido? Sí, totalmente. O sea, idealmente cuando uno va al quirófano, uno quiere llegar en un estado, digamos, físico, psicológico y médico, digamos, óptimo. Y nosotros en la universidad decimos que las personas no se hagan una cirugía antes de los 3 meses después de haberse recuperado de la infección. Pero en realidad no todos los pacientes son iguales. Entonces, por ese motivo tenemos una clínica de evaluación de preanestesia, donde las personas que van a tener una cirugía de más alto riesgo, como por ejemplo un procedimiento cardíaco, un problema vascular, por ejemplo, esas personas tienen que controlarse, tienen que tener una evaluación en preanestesia, donde le hacen todo el preoperatorio. Pero Mariana, lo que les quería decir también es que desafortunadamente un impacto terrible del COVID es que ha habido mucha gente que ha esperado demasiado para tener ese procedimiento, esa cirugía, esa prueba, esa endoscopía, esa colonoscopía para ver si tienen cáncer de colon. Es decir, hay datos sobre una mortalidad un poco más elevada dentro de los 3 meses, pero tenemos que tener cuidado y no mandar el mensaje de que la gente espere mucho más, porque lo que estamos viendo es que gente tiene complicaciones de no haberse hecho una mamografía por todo el año, ¿no? Esas fueron las consecuencias, ¿no? Exacto, y una cosa, eso tiene un gran impacto. Por eso lo que diría es sí, idealmente para una cuestión no urgente, esperar 3 meses es lo que hacemos. Este estudio grande, digamos, que ha sido hecho en varios países del mundo, tiene los mismos resultados. Pero siempre es una cuestión de poner en la balanza el riesgo y el beneficio. ¿Y quién realmente es el paciente, no? ¿Es una persona inmunodeprimida? ¿Es una persona que volvió a su función normal? Es decir, puede caminar la misma distancia que antes. Está teniendo dolor de pecho, por ejemplo, está teniendo angina, etc.
Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado, pero no espere demasiado. Pero no dejarse estar, ¿no? Eso es. Santiago, tenemos información que vos conoces muy bien, por supuesto, que tiene que ver con el COVID largo, que es un tema que vamos a tratar con vos con alguna frecuencia, y afectaría, así como el COVID afecta más hombres que mujeres y complica más a hombres que mujeres, ¿el COVID largo aparece más en mujeres que en hombres? Eso sería lo que estos estudios están diciendo, están encontrando ahora. Y es interesante porque si bien los hombres tienen una mortalidad mayor que las mujeres, es decir, en la terapia intensiva hemos visto que los hombres les va mucho peor que las mujeres. Así es. Y también los hombres tienen enfermedad severa más frecuentemente que mujeres. En la parte del COVID largo, lo que vemos es que en las mujeres tiende a ser más frecuente. Y no sabemos realmente el por qué, porque las mujeres en general en Estados Unidos se han hecho más pruebas que los hombres. Sabemos que culturalmente los hombres en general tratan de minimizar los temas de salud, ¿no? Entonces, hemos visto que las mujeres en realidad en nuestros testeos se hacen las pruebas más frecuentemente. Vamos más rápido al médico. Claro, eso es verdad. Exacto, que en realidad es lo que uno tiene que hacer. Y sobre todo, si una persona, digamos, tiene una familia grande, el diagnosticarse, ¿no? Inicialmente es muy importante, porque prevengo casos en mi familia y en mi alrededor, ¿no? Hay una razón por la cual se cree que los hombres tienen mayor mortalidad y que los hombres tienen mayor enfermedad severa, y tiene que ver con la inmunidad celular. Aparentemente las mujeres tienen una inmunidad más robusta con respecto al COVID. ¿A qué se debe? Es por eso, se cree que es por eso. Y también hay otra teoría de que las mujeres en realidad usan el barbijo mejor y más que los hombres. Y sabemos que la sintomatología del COVID tiene una dirección proporcional al inóculo, es decir, a la cantidad de virus que yo enfrento. Y si yo no tengo un barbijo puesto, la cantidad de virus que yo me expongo es superior. ¿Cuánto puede durar un COVID? De estas teorías. Perdón, ¿cuánto puede durar un COVID largo? ¿Cuál es el promedio de tiempo, digamos, que pueda tener un COVID? Hemos visto que en nuestro estudio en la universidad hemos visto hasta 9 meses, pero en realidad tenemos que seguir viendo porque todavía, digamos, no ha pasado más tiempo. En general la gente se mejora poco a poco, pero es importante tener el apoyo médico y psicológico y tratar de salir un poco de los síntomas. Obviamente va a haber síntomas físicos que pueden ser un poco más complejos, pero la gente en general se mejora. Roberto, Santiago, cambiando de tema, la semana pasada estuvimos con Isabel Cassetti y hablábamos de la infección por virus de VIH y durante la semana también que tuvimos un intercambio así de comentarios con vos acerca de que, bueno, de la pregunta que había hecho Mariana acerca de la prevención. Es decir, la prevención, sin ninguna duda, una de las prevenciones más importantes es la barrera, es decir, la utilización de preservativos. Pero, ¿no querés adicionar algún comentario acerca de la prevención a través de medicamentos y tener más claro esto? Muchísimas gracias por preguntarme esto. En la última década hemos visto digamos, hemos hallado muchas más herramientas farmacológicas para tratar y prevenir el VIH. Si bien sabemos que el preservativo es efectivo en prevenir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, también sabemos que la gente no usa el preservativo. Eso lo sabemos y lo sabemos hace mucho tiempo. Nadie tiene placer al tener un preservativo. Entonces, teniendo eso como contexto, hemos visto varias cosas en los últimos años. Primero, que el tratamiento efectivo del VIH, es decir, cuando una persona lo tratan y tiene una carga viral de 0, es decir, la replicación del virus en la sangre es de 0 o indetectable, sabemos mediante un estudio enorme de más de 30.000 parejas que ha habido 0 episodios de transmisión. Es decir, si mi pareja sexual es una persona con VIH controlado y de carga viral 0, hay una relación
de 0 transmisión y 0 carga viral. Es decir, por eso en Estados Unidos decimos intransmisible, indetectable, claro, o indetectable, intransmisible. U igual a U, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es muy importante saber. Ahora, entonces... En cuanto a los medicamentos. Yo estoy en una pareja, exacto, y sería el VIH controlado con el régimen normal de la persona, ¿no? Y la persona que no tiene VIH no se contagia en esa situación. Ahora, también tenemos que aceptar y saber que las personas muchas veces no tienen una pareja sexual nomás, tienen más. Entonces, es por eso que acá se estudió lo que se llama PrEP o profilaxis o prevención preexposición. Es decir, yo tomo una parte de ese régimen que se llama Truvada, por ejemplo, es una pastilla por día, y tiene el 99% de eficacia, 99% de eficacia a prevenir una infección de VIH, incluso sin usar preservativo. O sea, que es una pastilla preventiva antes de tener la relación sexual. Exacto. Y Mariana, en Estados Unidos esto se estudió cuando yo tomo la pastilla todos los días. En Francia se estudió en demanda. Es decir, yo también, en vez de tomarla todos los días, puedo decir, bueno, quizás yo estoy por viajar y estoy por encontrarme y tener una relación sexual con una persona. Yo empiezo 2 días antes a tomarla. Entonces la tengo en mi cuerpo y después sigo tomándola después y corto. Es decir, uno lo puede tomar todos los días o puede tomarlo episódicamente. Bien. Tiene una gran efectividad. Ahora, en Estados Unidos, esta indicación de esta medicación se expandió bastante porque hemos visto que es tan efectiva. ¿Quién toma este tipo de medicación? Hombres que tienen sexo con hombres. Claro. Es decir, hombres bisexuales o homosexuales. Personas, digamos, que usan drogas por vía endovenosa. O hombres o mujeres que tienen varias parejas sexuales. Exactamente. Y es muy, muy importante. Muy interesante. Y, por último, hay una prevención post-exposición. Y eso es muy importante para la gente también. Si yo no estoy tomando Truvada antes de tener un pinchazo, por ejemplo, con una aguja en el hospital, o por ejemplo, que estoy en la playa y pateo una jeringa, por ejemplo, con una aguja, o cualquier tengo accidente, desafortunadamente una violación, ¿no? Tengo 72 horas para yo empezar la medicación y es muy, muy efectivo este tratamiento y prevengo VIH de esa forma. Entonces, es muy importante para mí subrayar este tema de la prevención por tratamiento, la prevención pre y después post-exposición. Santiago, antes de despedirte, te quiero pedir que para la próxima semana, por favor, nos cuentes qué precauciones tiene que tomar la gente que no ha tenido COVID hoy si quiere tener relaciones sexuales. Porque, ¿qué le vas a pedir? ¿Una PCR, digamos? Hay una historia que me gustaría que por favor nos cuentes la semana que viene. Vos contás qué pasa en Estados Unidos y nosotros te contamos la contrapartida desde acá. Me gustan mucho las novedades de Santiago. Son muy interesantes. Bueno, y podemos hablar de lo que está pasando en Holanda también. Dale, perfecto. Dale, te mando un abrazo muy grande, muchas gracias. Y por favor, para la semana que viene, ¿cómo tener sexo en época de pandemia? Chao, Santiago. Te esperamos. Gracias. Abrazo. Gracias. Mariana, ¿qué hacemos ahora? No sé qué hacemos. A ver, usted qué tiene que ver. Bueno, vacunas. ¿Cuáles son los grupos de vacunas? Exactamente. Ahí está. Bueno, mucho se discutió en la Argentina acerca de quiénes deberían ser priorizados para vacunarse o no. Militantes no están en la lista, ¿no? No, y eso, por eso, como nosotros no hacemos política, hacemos ciencia, voy a mostrar cuál es la hoja de ruta de los grupos de vacunación de la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud tiene un grupo que se llama SAGE, que es el grupo asesor. Y entonces ellos hicieron una hoja de ruta para cuando la infección se transmite en la comunidad. Y acá en la placa lo que vemos es, a la izquierda, el primer cuadro, que la disponibilidad limitada. Cuando uno tiene una disponibilidad, un país con disponibilidad limitada de vacunas, de la vacuna,
Es decir, cuando tiene entre el 1 y el 10% de vacunas para esa población, lo que va a vacunar es al personal sanitario de alta exposición y las edades avanzadas. Es decir, las personas... Perdón, ¿sería nuestro caso? Sería nuestro caso, sin ninguna duda, en teoría, por la cantidad. O sea, solo el personal sanitario de alta exposición y las personas de edad avanzada. O sea, alta exposición del personal sanitario, no cualquier personal sanitario. Un psicólogo de 40 años que ahora con una matrícula puede ir y vacunarse. Exactamente. Por ejemplo, exactamente. O no un médico de 25 pero la Argentina, ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo la Argentina? Bueno, vacunó todos los trabajadores de salud, no podía diferenciarlos, aunque llamó primero a los que tenían actividades en terapias intensivas. Pero esto es lo que es la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, edad avanzada, todos aquellos mayores de 80 años que son personas que tienen una altísima mortalidad. Cuando hay disponibilidad de entre el 11 y el 20% de vacunas para esa población, se baja la edad, a edad avanzada hasta los 60 años. Es decir, 60 años y las personas con comorbilidades. Bien. Perdón, en la primera línea de edad avanzada es mayores de 60 años. En la segunda es edad avanzada con comorbilidades, es decir, todas las personas que tienen comorbilidades de cualquier edad y personal de salud que tiene actividad en la vacunación. Y recién ahí, cuando se llega a este 11 a 20%, se va al personal de salud, pero el personal de salud fundamentalmente aquel que tiene actividad con niños pequeños. Y entonces, imagínense que la primera línea es trabajadores de salud, la segunda línea grupo de edades, la tercera línea es comorbilidades y después los docentes. Esto es la hoja de ruta y esta hoja de ruta basada en la disponibilidad que tenemos en Argentina no coincide con la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud. Amiga, tenemos que pedir un corte, me parece. Sí, tenemos que pedir un corte. Sí, vamos a un corte y ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría para que nos cuente qué pasa con el calendario de vacunaciones en Argentina. ¿Se está cumpliendo, no se está cumpliendo? ¿Hay demoras? ¿Los chicos eventualmente pueden ser vacunados si llega una vacuna anti-COVID para ellos aquí en Argentina? ¿Y qué pasó con las escuelas? Cuando abrieron los colegios en Argentina, ¿aumentaron los casos? En un segundo se lo contamos. Bueno, estamos ya comunicados con Gabriela Encik de la Sociedad Argentina de Pediatría y queremos saber por qué los padres no están vacunando a sus hijos. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Es verdad que los padres no llevan a vacunar a sus hijos en medio de esta pandemia? Sí, lo que ocurrió durante el transcurrir de este año fue un poco por el confinamiento y el aislamiento social que hubo. Los padres y los niños tuvieron miedo de asistir a los hospitales o centros de salud. También muchos de estos centros estuvieron cerrados en la primera parte del año y eso fue uno de los principales motivos por lo cual cayeron las coberturas de vacunación en nuestro país. Gabriela, buenas tardes. Es un gusto verte. Con respecto a eso pasó en plena pandemia que ha caído la tasa de cobertura. Por supuesto, el riesgo es la probabilidad de tener infecciones en los niños. ¿Esto se recuperó ahora? ¿Es seguro que los padres lleven a sus niños a los centros de vacunas y de esta manera aumentar la tasa de coberturas? Sí, digamos, todo eso que ocurrió, sobre todo en el primer semestre del año, las sociedades científicas y junto con apoyos gubernamentales hicieron diferentes campañas de catch-up con el fin de que se logre que los niños tengan su calendario de vacunación actualizado. Pero las caídas fueron muy importantes, está en marcha en eso. Se supone que al igual de lo que ocurrió en países europeos, la caída puede llegar a cerca de un 50% de las coberturas. Y más si partimos que en el año 2019 ya no eran buenas las coberturas de vacunación que había en el país. Los datos del año 2020, los datos oficiales, no están publicados todavía. Pero expertos
distintas formas de medir esto a través de personas encargadas de los programas ampliados de vacunación. ¿Puedo preguntar? Suponen una caída del 40 al 50% en nuestro país. Gravísimo. Gabriela, buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende en qué momento. Este programa se repite varias veces, así que saludo a todo el mundo en este tu encuentro. Los chicos, dentro de poco comienza la campaña de vacunación antigripal de todos los años. ¿Los niños tienen que vacunarse contra la vacuna antigripal? Sí, es muy importante, porque la gripe es uno de los virus más frecuentes y las complicaciones y hospitalizaciones que producen los niños menores de 2 años es similar a lo que ocurre en los mayores de 65 años. Entonces, este año, sobre todo, en que probablemente vamos a transcurrir esta segunda ola del COVID, el que los niños estén bien inmunizados, bien vacunados, es muy importante para no ocupar camas y en el sentido de camas críticas, ¿no? ¿Y desde qué edad se vacunan, Gabriela? A partir de los 6 meses de edad se coloca la vacuna antigripal. En el calendario es hasta los 2 años de vida. Cuando es el primer año que se coloca la vacuna antigripal, se colocan 2 dosis separadas por un mes. Por un mes. Posteriormente es una vacuna anual. Y como sabemos que el virus de la gripe puede cambiar de un año a otro, siempre hay que actualizar esta vacuna. Y aparte que la inmunidad que da llega a 6 a 9 meses. Por eso es una vacuna anual. Gabriela, tengo quejas de la gente que en muchos lugares, en muchos vacunatorios o donde habitualmente la gente lleva a sus niños a vacunar, no se consiguen vacunas de calendario. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Y ha habido interrupciones. Durante la pandemia también el cierre de fronteras de los países ha producido una reducción en el ingreso de insumos, ¿no? Ese fue otro motivo y hubo discontinuidad en diferentes vacunas del calendario, es real. Actualmente no, así que... en este momento no. No, o sea que... Ya se recuperó. Sí, se normalizó. Se normalizó y recomendamos y pedimos a los padres que acerquen a sus niños, que revisen los calendarios de vacunación, que las vacunas no es que tienen que comenzar los esquemas nuevamente, sino que adicionando la vacuna que le falta, la dosis que le falta, esos calendarios se completan y que son necesarios. Última pregunta. Roberto, sobre todo, perdón, en los menores de 2 años, ¿no? Que estamos de acuerdo. Es donde está la mayor carga de las enfermedades que son prevenibles por vacuna, como neumonía, meningitis, poliomielitis, coqueluches. Gabriela, muchas gracias. Realmente fue un gusto escucharte y verte. Sé que representás, por supuesto, ya lo anunciamos, a la Sociedad Argentina de Pediatría, así que nos volvemos a encontrar seguramente en algún otro momento. Te mando un fuerte abrazo y, insisto, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Adiós. Un comentario que dijo Gabriela. Dice, bueno, sí, la vacunación antigripal es necesaria, todos estamos de acuerdo que es necesaria. Pero se me pasó por la cabeza qué puede pasar este año con otros virus respiratorios de los niños. Por ejemplo, sincicial respiratorio que produce bronquiolitis. El año pasado estaban muy protegidos. Y todos pensábamos que la protección con el barbijo este año también, si teníamos una onda pandémica, tampoco no teníamos bronquiolitis. Ojo, cuidemos a los niños, pongámonos los barbijos, porque hoy por hoy, y vacunemos por supuesto, y hoy por hoy, en la ciudad de Buenos Aires y en muchas partes del país, encontramos que muchos pacientes tienen resfrío común, tienen rinorrea, tienen mocos. Y todo esto predice que va a haber circulación de otros virus respiratorios también. Claudio, seguimos con vos. Sí, por favor, gracias. Me gustaría proponerle a la gente del control que nos muestre este número. Es 30 segundos, ¿eh? La importancia de los 150, no años, sino minutos.
150 minutos por semana es la propuesta que le hace este programa, Más Salud, para que usted esté en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista cardiovascular y baje un par de gramos de peso, no mucho más que eso. Pero para eso también hay que comer menos, Claudio. Bueno, la consigna de este programa es cerrar la boca y mover los pies. Bien. Así que usted verá por dónde empieza. Pero Vamos. si quiere empezar con mover los pies, son 150 minutos. La siguiente, vamos a una serie de radiografías que les quiero mostrar que vale la pena que conozcan con algún cuidado. Este señor y esta señora, el señor se llama William Röntgen y fue el descubridor de los rayos X. Estaba un físico muy importante alemán que estaba trabajando en ese momento en Suiza y descubre, manejando rayos catódicos, que algunos de estos rayos atravesaban objetos. La llamó a su mujer, Berta, con quien estuvo casado 44 años, para que ustedes vean que las cosas, eso fue en 1895, más o menos. La llamó a su mujer y le dijo, Berta, vení un minuto, poné la mano. Y apareció la mano de Berta, adelante. A ver, la mano de Berta, chicos, ahí va. Esta es la mano, este es el anillo de compromiso de Berta. Y por supuesto, porque la siguió durante mucho tiempo, él fue muy perseverante tratando de conseguir el noviazgo con Berta, finalmente lo consiguió, se casó, etc. Así que, nada, el homenaje a la primera de las radiografías del mundo, 1895, primera radiografía, quedó plasmada, por supuesto, hecha por el descubridor de los rayos X y su mujer, con quien estuvo casado esta cantidad infernal, interminable de años. Me encanta. Adelante, por favor. Me parece interminable, Claudio. Y esto es una radiografía que nos mandó un gran amigo que se enamoró de otra mujer mirá y vos. le aparecieron mariposas en el estómago. ¿Pero eso es real o es una Absolutamente real. intervención? Es una Cuando uno se enamora intervención. aparecen mariposas en el estómago y esta radiografía lo demuestra sin duda alguna. Muy bien, muy bien. ¿Qué dirán nuestras radiografías, no? No, mejor no te Mejor cuento. no mirarlas. No decimos de quién es esa radiografía No, tampoco. algún día lo vamos a contar. Muy bien, bueno. ¿Nos vamos? ¿Qué les parece? Me parece No nos estupendo. pongamos tristes, porque nos No, encontramos la próxima semana acá Sin en duda. Más Salud, ¿no? A las 19 horas los sábados y después en otros horarios, porque como dijo el doctor... Se repite con Se mucha repite. frecuencia. Porque somos buenos, por eso se repite con mucha frecuencia.